¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia. Jueves 5 de diciembre del año 2024 y como cada jueves por medio conversamos con la senadora Claudia Pascual, que tiene la gentileza de conversar con nuestros auditores en Radio Nuevo Mundo. Bueno, hay una cantidad de temas, pero hay un tema que imposible no conversar con usted, senadora. Es la famosa aplicación de la ley corta de ISAPRE. Es el tema que está en todas las casas, con los afectados y también con lo que escuchan los efectos que está provocando la aplicación de la ley. ¿Cómo se puede analizar teniendo en consideración que fue una gran discusión, una larga discusión, pasaron meses en el Congreso y finalmente termina en una cuestión como esta, que la gente está toda disconforme porque obviamente no se puede aceptar de buenas a primeras que haya una devolución tan esmirriada en tantos años? Y de inmediato además subieron casi la mayoría de los planes de los usuarios. ¿Cómo se puede analizar todo esto, senadora? Bueno, lo primero tiene que ver con las condiciones o sea, primero conocer cuál es la situación de origen, y es que las ISAPRES no quisieron hacer caso al fallo de la Corte Suprema, que ya el Tribunal Constitucional les venía advirtiendo que estaban mal cobrando desde el año 2010, y el fallo finalmente tenía un plazo que era mayo del 2024 para hacer la devolución del mal cobro y el cobro abusivo, digamos, eh, en materia de tanto las prestaciones GES como también de una serie de factores de riesgo, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero reiterar lo que dije en su minuto cuando se tramitó la ley corta, ¿no? Que aquí se empiezan a deslindar las responsabilidades y a decir que se hizo bien esto, mal esto por parte del Ejecutivo, etcétera. A mí, yo lo primero que quiero decir es que estamos en esta situación por culpa de las propias ISAPRES. Son las ISAPRES las que nos quieren cambiar esta forma de ser y pareciera que lo que nos estamos enterando hoy día nuevamente, habla de lo que siempre hemos venido denunciando. Ellas les gusta ganar a costa de mal cobrar y a costa de generar la mayor inequidad y desigualdad con respecto a sus afiliados. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece bien sintomático que, por ejemplo, haya personeros de la derecha que dicen es que es un mal criterio el haber cobrado así, sobre todo las que tenían poca deuda, para pagar en el máximo de plazo de 13 años. Bueno, no es lo que estábamos denunciando desde un principio. Aquí tenemos a Martín, como Martín, como algunos jueves, corresponde. usted lo ve, por lo tanto, eh, siempre hemos dicho que uno deja una banda, un criterio, etcétera, etcétera. Pucha, qué bueno que le exigimos inclusive a las ISAPRES en esta ley que los mayores de cierta edad fueran en un plazo mucho más acotado, porque si no, incluso a los mayores de 65, de 70, de 80 años les hubieran cobrado también les hubieran devuelto en el último plazo de 13 años. No sé si me explico. Entonces, esto es lo primero que quiero dejar establecido. Lo segundo es que nosotros le fuimos advirtiendo al gobierno cuando llegó con el proyecto de ley corta ISAPRE que la derecha estaba generando las condiciones de negociación para ellos y para mantener los intereses de las ISAPRES. Digo esto porque en la Comisión de Salud del Senado se armaron comisiones técnicas paralelas a la comisión que impidieron, por así decirlo, de dar el debate en la sala, de estiraron al máximo el tiempo de tramitación y por lo tanto obligan al espacio del debate con el conjunto del Parlamento en el tiempo más acotado posible. Y eso en definitiva es una situación bien compleja porque lo que hace es que finalmente te hacen hacer el debate, tratar de buscar posturas en mayor acuerdo, ¿no? Para que salga esta situación, porque obviamente porque además se hizo toda una campaña del terror, de que iban a quebrar las ISAPRE, de que además acoger a todo el mundo de un día para otro en el sector público, por cierto que tiene también complicaciones, digamos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces obligan a negociar en un tiempo tan acotado que en definitiva es negociar forzadamente, ¿no? Claro. Obligaron tanto al gobierno a hacer eso como al resto de los parlamentarios que no estábamos de acuerdo con las propuestas. Mira, en estas horas yo he visto
el recuerdo en redes sociales de parte de varios usuarios, usuarias, de todas las intervenciones, en particular de los senadores de derecha y de la Comisión de Salud, tanto en la Comisión de Salud como en la mixta de salud, que se armó después, por las divergencias entre la Cámara y el Senado. Claro. Y ellos eran los que sostuvieron la idea del colapso del sistema, de que el gobierno era injusto por no dar las garantías de la sostenibilidad, que era imposible pagar la deuda, etcétera, etcétera. Yo quiero decir esto inclusive porque los senadores de derecha impusieron su mayoría para declarar admisible una indicación de los senadores de derecha de la Comisión de Salud, Macaya, Gaona, Chaguán, que permitía la mutualización de la deuda, vale decir, en primer lugar, seguir rebajando la deuda y además solo devolver, eh, por así decirlo, el máximo, o sea, solo devolver lo adeudado, prorrateando con los no adeudados, en vez de devolverle a cada uno lo que le debían, ¿no? O sea, si usted le debía a 10, o sea, usted le debía a 6 de 10, dividía monto total en 10, le devolvía el máximo a esos 6. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, por esa vía le está rebajando la deuda, pues, ¿no? Claro. Eso fue la indicación de la mutualización de la deuda que nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional. Y quiero decir esto porque nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional para que primero se declarara la inadmisibilidad, pero además también un tema bien importante y era que no fuera a haber más presión sobre el gobierno para que patrocinara la indicación en el siguiente trámite. Porque esto ocurrió en el Senado, pero tenía que volver a la Cámara de Diputados. Entonces, yo quiero plantear estas cosas porque efectivamente la derecha después viene aquí a plantear situaciones en donde se enoja con el gobierno. Yo también tengo críticas en materia, en este sentido, al gobierno, porque podría haber tramitado con mayor fuerza, con mayor celeridad, haber involucrado a más personas en este debate y no haberse quedado encerrado en esa comisión con 5 senadores, ¿no? Claro. Pero es bien inaceptable decir que esto es culpa solo del gobierno y no asumir la responsabilidad que tiene la derecha en el Parlamento en esta materia. Eh, y yo lo que creo es que esto nuevamente nos remite al debate que hemos estado haciendo hace tiempo, en términos de demandar un debate que nos permita generar un seguro, un fondo, un seguro único de salud, poder generar hacer cambios en el sistema, que existan seguros privados, pero que esos seguros sean de segundo piso, fortalecer el sistema público de salud, acelerar la lista de espera, la resolución de la lista de espera, acelerar, digamos, la cantidad de recursos que te tienen al sector público y al mismo tiempo generar estos seguros de segundo piso, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay una serie de cosas que son muy relevantes. Pero lo otro que también quiero recordar, y perdón que me extienda en No, esto, no, está bien. el proyecto de ley corta de ISAPRES no solo tramitó lo que tenía que ver con darle una viabilidad al pago de la deuda que el fallo de la Corte Suprema imponía a las ISAPRES, sino que también se tramitó con una patita de fortalecimiento del Fondo Nacional de Salud, vale decir, FONASA. ¿Y por qué digo de esto? Porque también eso era algo relevante para el gobierno y para nosotros de sacar, porque en FONASA se atiende más del 80% de la población del país. La gran mayoría se atiende ahí, ¿no? Y la gran mayoría ocupa y tiene ese. Entonces, eh, no era solo darle este espacio de trabajo, digamos, para modalidades de pago para las ISAPRES, sino que al mismo tiempo también fortalecer FONASA. Y ahí se generaron varios mecanismos para FONASA que yo espero que podamos efectivamente verlo en el muy breve plazo, sus conveniencias, digamos, y sus aportes a las personas. Pero el proponer, fomentar, presionar, estirar el chicle hasta lo indecible. Mire, yo hoy día estaba recordando hasta mi intervención en sala por esta situación. Terminamos tramitando el 13 de mayo en Senado. El fallo se cumplía el 12 de mayo. O sea, terminamos de tramitar pasado el tiempo. No sé si me explico. Entonces, O ellos sea, estiraron claro. hasta el último para lograr presionar en esta.
materia. Por cierto que le cabe también al gobierno una responsabilidad porque el gobierno podría haber objetado las formulaciones, o sea, me refiero a partir de la superintendencia, el ministerio haber sido más firme también en toda esta tramitación, haberse apoyado, digamos, ¿no? En las cosas que estábamos planteando y en lo que la gente realmente quería, que era que le devolvieran la plata a las ISAPRE. Pero por lo mismo hemos estado llamando y demandando a que el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud hagan todo lo correspondiente para fiscalizar estas devoluciones que corresponde y efectivamente lograr hacer que no estiren el chicle para la gran mayoría de las deudas, incluso para deudas que son muy pequeñas, terminar prorrateándolas en 13 años cuando podrían hacerla en bastante menos tiempo. Así me parece, a pesar de que, bueno, estamos conversando con la senadora Claudia Pascal en este jueves 5 de diciembre. De ISAPRE ya comenzaron hoy día, o no ayer, no hoy día, ayer, la verdad, a hacer público que estaban en una situación de quiebra, de haber perdido mucho. Eso ya la campaña comienza, o sea, tienen un poder mediático muy fuerte las ISAPRE, y así como la AFP, ¿no? Que influyen mucho en las decisiones o en Y la además con grupos mentalidad. controladores que no están dentro del país. Entonces, yo también quiero decir esto con harta responsabilidad. Los grupos controladores de las ISAPRES también no todos son nacionales, por lo tanto no les importan los vaivenes propios de nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque hicieron toda la presión para que ciertos senadores, ciertos diputados, ciertos sectores del país representados en el Parlamento defendieran sus intereses y resulta que los mismos hoy día también se sorprenden con esta situación porque están pensando en el año electoral que es el 2024, 2025. Entonces, Claro. cuando usted le defiende los intereses a alguien que no está en el país, se le olvida esa parte al dueño Bueno, último. de hecho hay harto que paño que cortar al respecto. La derecha arranca siempre hacia adelante, tiene muchos medios. Están tratando de instalar una acusación constitucional contra la ministra de Salud. De verdad que la acusación constitucional a lo mejor tendría que tener otra visión, ¿no? Si es que hubiera posibilidad de hacerlo. O sea, yo creo, insisto, digamos, aquí, mire, el papel que juega la Comisión de Salud y los senadores de derecha, en particular en la Comisión de Salud del Senado, es bien relevante. Es cosa de ver la historia y la tramitación. O sea, yo insisto, las sesiones de la comisión son grabadas, está la historia de la ley, están los debates grabados de la sala, están los debates grabados de la comisión mixta. O sea, esto es bien, bien, bien. Documentado en materia de la presión sistemática que hicieron, ¿no? Ah, sí, eso tendría que conocerlo la opinión pública, ¿no? Pero eso es difícil de hacerlo conocer. Sí, lo que pasa es que la opinión pública también incluso lo conoce. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento en donde, o sea, en donde, claro, como a uno lo obligan, te estrechan el escenario a tal nivel que te obligan a negociar en o a establecer el debate, digamos, con tan pocos tiempos. eh, Imagínese no hubiera salido ley corta. También la culpa la tendría el gobierno, entonces a la derecha le sale bien, bien fácil Claro, presionar, imponer sus términos. Si no resulta, le echa la culpa al gobierno. Si resulta, le echa igual la culpa al gobierno. No sé si me explico. Por claro. eso es que, insisto, esto no es para decir el gobierno lo hizo excelente, pero tampoco puedo yo decir esto es solo culpa del gobierno. O sea, la responsabilidad que tiene el gobierno es en función de cuánta fuerza tiene o no para imponer y para lograr solventar, digamos, las negociaciones en función de los intereses, pero en estricto rigor, quienes están boicoteando esa negociación en pos de los intereses de los afiliados era la derecha, no el gobierno. Así es. Bueno, eso es lo que uno tiene la sensación por el conocimiento que se tiene, ¿no? Bueno, conversamos con la senadora Claudia Pascual, es lo que hay tras cada noticia en este jueves 5 de diciembre. Senadora, bueno, Además, quiero hay, decir, perdón, quiero decir otra cosa, Julio, disculpa. No sí, solo sí, está el tema del plazo de la devolución de la deuda. Los términos que vieron en la ley corta también hicieron y obligaban a que
se subiera el cálculo del ICSA, si no me equivoco bien, que es ¿sí? como un índice específico de salud, el que el pago mínimo de plan fuera de un 7%, etcétera, etcétera. Entonces, impusieron varias otras cosas, quiero decirlo, en acuerdo, por cierto, en algunas cosas y otras cosas obligadas, digamos, con el gobierno. Y se O sea, subieron los obligaron al planes gobierno y otras cosas se las lograron sacar al gobierno. En y las acuerdo, me alzas, refiero. y las alzas de los planes, senadora, fueron brutales para lo que está realmente siendo la devolución. Eh, Fue muy alto y se están expresando hoy día en cartas que le está llegando a cada uno de los Por eso es usuarios. que, por eso digo que fueron muchos más términos Claro, los claro. que ellos impusieron en la tramitación. Así es. Bueno, comenzamos con la senadora Claudia Pascual en este jueves 5 de diciembre. Hay otra cosa que es preocupante porque hoy día se instalan, bueno, la derecha tiene mayoría y hoy día hay sectores que también están en el gobierno, pero que les gusta mucho acercarse a un acuerdo con la derecha. Y está planteándose el sistema de la reforma del sistema político. Hay una idea de un proyecto de ley para modificar el sistema político y, bueno, hay cuestiones que son realmente poco democráticas, diría yo, y muy excluyentes de los sectores, digámoslo, más pequeños de la población que se quieren agrupar en posiciones políticas. ¿Cómo se analiza esto? ¿Cómo se puede analizar? Porque lo que va a venir va a ser una ofensiva fuerte al respecto. Mire, lo primero es que hay una moción que ingresó la semana pasada de modificación, una modificación acotada a lo que se considera a instalar un umbral de porcentaje mínimo que tiene que tener un partido político para poder tener derecho a meter parlamentarios y parlamentarias, diputados y diputadas específicamente, ¿no? Si no obtuviera ese umbral, que sería de un 5%, la propuesta dice 5% o que tenga 8 parlamentarios a lo largo del país electos. Y además genera un transitorio en donde le dice, bueno, en la primera elección bajemos el umbral en un punto porcentual y bajemos la cantidad de parlamentarios de 8 a 5. Eh, ¿No? Y eso y además, por cierto, también el tema de que se castigue con la pérdida del escaño a aquel parlamentario o parlamentaria que renuncia al partido por el cual fue electo. Y esto que yo estoy plenamente de acuerdo con este último punto, quiero decirlo porque me parece que hemos visto que sale muy, pero muy, muy gratuito salir Claro, electo por una colectividad, renunciar en cualquier momento de tu periodo como parlamentario y parlamentaria a esa colectividad, quedar como independiente o cambiarte de tienda. Y ya, el parlamentario se lleva su escaño, no se le devuelve al partido de origen por el cual él salió. Y me parece que eso obviamente es un tremendo problema porque primero es de poca honestidad con la ciudadanía que vota, ¿no? Por partidos, por ideas, por candidaturas, que es una mezcla de cosas, esto no es solo un voto persona, digamos. Eh, Obviamente también ha terminado generando, en algunos casos puede deberse a este tipo de cosas y en otros casos no se debe a esto precisamente, esta situación en la cual supuestamente hay mayor fragmentación y al mismo tiempo mayor dificultad para poder trabajar con los partidos y las colectividades porque éstas se fragmentan más. Pero yo quiero decirle que, por ejemplo, tenemos incluso el caso del Partido de la Gente, que está desaparecido completamente en comparación a la elección del año 2021, puesto que todos sus parlamentarios renunciaron al partido de origen. Algunos se cambiaron de tienda, hay otros que están como independientes, pero no. Entonces, uno puede entender esto, pero yo marco esto porque, en definitiva, eh, esto que a mí me parece que es importante cambiar, yo tengo mis dudas que sea lo que realmente se cambie. Porque claro. usted le está pidiendo a los mismos incumbentes renunciados que voten por algo que los va a castigar a futuro. Entonces yo no, yo lo voy a votar porque yo creo en los partidos y creo que uno tiene que ser honesto y honesta con la idea colectiva por la cual es electo. Entonces, si yo voy a renunciar
Si yo se me ocurriera en algún minuto renunciar a mi colectividad, no voy a pretender quedarme con el cargo. Yo entiendo que salí electa por la colectividad en la cual estoy también, ¿no? Claro. Yo no estoy aquí Bueno, por mis circunstancias nomás, ¿no? Pero yo creo que este es uno de los puntos difíciles que pueda salir. Y ese es como un incentivo, digamos, porque algo que entre muchos consideramos que es bueno. Pero a mí lo que me preocupa es que esta moción parlamentaria que se ingresa, que se dice que es transversal, que no involucra a todos, que es una moción parlamentaria, no corrió en paralelo a una conversación que supuestamente también el gobierno estaba generando con los partidos oficialista y con los partidos de oposición. No se ha visto nada de aquello, pero lo que me preocupa más, y yo lo dije a principios de este año, cuando empezaron, en el primer semestre, cuando también se instaló esta idea de reforma, y lo vuelvo a decir ahora, lo dije que ya se presentó la opción, me preocupa que no hay evidencia que relacione a que el problema de la fragmentación, el desorden, la dificultad para llevar a cabo la conversación y la generación de acuerdos que beneficien la tramitación de proyectos de ley hoy día en el Parlamento en pos de la gente sea solo porque hay más partidos y que por lo tanto la solución sea ponerle un umbral que en definitiva diga si usted no tiene este umbral, no tiene, aunque saque parlamentarios que por sí mismos tendrían la posibilidad de entrar al Parlamento, no entran porque su partido no tiene esta cantidad de votos. Entonces, eh, pa- yo digo, bueno, no hay evidencia que diga que esto es correlación uno a uno, ¿no? Entre el fenómeno que queremos solucionar y la propuesta. Y finalmente, todo muy rápido en el umbral que pareciera que lo que se está pensando es suprimir partidos, expresión de partidos en el Parlamento, más que suprimir la legalidad de los partidos, porque quiero decir la expresión de los partidos en el Parlamento. Entonces, yo creo que esto amerita una conversación más detallada. Yo tengo varias otras dudas. He conversado hace pocos días con politólogas, he conversado, he visto algunas columnas de gente que está llamando la atención sobre la moción, etcétera. No veo que haya un acuerdo en materia de tener una correlación exacta entre los diagnósticos que pareciera que varios tenemos más o menos en común. Hay un exceso de fragmentación, no hay el respeto a las ideas colectivas, hay que ir a trabajar con cada uno de los parlamentarios como si cada uno fuera su propio partido, porque no están haciendo caso tampoco a sus propias ideas colectivas, etcétera, etcétera, que ese diagnóstico se condiga con la propuesta de reforma. La propuesta de reforma además es muy acotada. Y yo tengo además la inquietud, lo he dicho varias veces, que independiente, descontemos los dos plebiscitos de los procesos sí, constitucionales que tuvimos, que son los que reinstalan el voto obligatorio. Esta elección municipal y regional es la primera que tenemos desde el retorno a la democracia con voto obligatorio e inscripción automática, por lo tanto que por primera vez tenemos el padrón completo, real, que tiene derecho a votar, derecho y obligación de votar. Y no tenemos ninguna parlamentaria con con este nuevo padrón. Entonces, no sé si por acelerar una una conversación además que se hace, insisto, sin evidencia, sin colocar más elementos sobre la mesa, solo sobre unos puntos. Se dice, no, pero si esto tiene tremendo respaldo, ¿no es que esto es el acuerdo que habían llegado los expertos y las expertas para el segundo proceso constitucional? Sí, claro, pero recordemos que los expertos y las expertas se pusieron de acuerdo con una propuesta mínima de texto constitucional nuevo y por lo tanto los cambios que se propusieron en materia del sistema político también fueron cotejados en función de cuáles eran los mínimos en materia de los derechos sociales, en materia de los derechos culturales, en materia de los derechos económicos. Entonces, la conversación era mucho más amplia. Entonces, si usted me ofrece, por así decirlo, una oferta con un paquete que es mucho más amplio, y por tener un Estado democrático de derecho, por generar la marca de los derechos sociales, económicos, yo le voto aquí este tipo de reforma política, uno diría, bueno,
puede ser que no me guste 100%, tengo todavía inquietudes, pero estoy cambiando una cosa que por este otro lado me conviene. Pero aquí va sola la oferta, po. Y no Claro. solo va sola, sino que además acotadísima, acotadísima. Porque yo también reforma el sistema político. Bueno, se imagina una tremenda reforma. Es una cosa acotada, insisto, que por eso es que me generan las dudas de cuál es la verdadera intención. Suprimir representación de partidos en el Parlamento. Entonces, está bien, yo creo que se puede siempre mejorar todas las propuestas, pero me parece que cuando el origen de las propuestas no viene con evidencia, no viene con debate, no viene decantado, va a tener más problemas y yo no le quepa la menor duda, y eso es lo que me inquieta muchísimo, es que con el respaldo de las primeras voces que están respaldando esta posición parlamentaria, yo me prefiguro y me configuro que ya desde la próxima semana van a querer imponer la tramitación en comisión de esta materia. Así parece ser y eso es lo preocupante. Ahora, no se ve la misma preocupación, senador, estamos conversando con la senadora Claudia Pascual en lo que hay tras cada noticia en este jueves 5 de diciembre. No se ve la misma preocupación respecto a que la última elección, la electividad de la mujer se disminuyó enormemente y la paridad de género, por lo tanto, está quedando en Tampoco segundo está plano. en puesto, por ejemplo, en la propuesta de reforma. Claro, entonces parece ser que es un tema Eh, importante, ¿no? Y bueno, nosotros lo dijimos cuando hicimos todo el debate en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, su segundo periodo, que a mí me tocó ser parte también de ese debate, al menos por los criterios de paridad de género. Hijo, ¿me das un poquito? En los criterios de paridad de género de la reforma al sistema electoral binominal, que lo cambió por el actual. eh, Planteaba, o sea, primero se dieron todos los argumentos para que esto no ocurriera, pero también les demostramos que toda la evidencia comparada decía y permitía concluir que si no se generan medidas afirmativas, llámese cuotas, llámese criterio de paridad, llámese paridad absoluta, ¿no? Tanto de entrada como es en definitiva que estos criterios se hagan obligatorios para la constitución de las listas de candidaturas, como también el máximo que es la paridad de salida, que es la composición del cuerpo colegiado, sea totalmente paritario. eh, Ninguna colectividad lo hace de mutuo propio. Y eso, lo quiero decir con mucha franqueza, nos ha afectado a todos los partidos, porque a nosotros como Partido Comunista Claro. también nos pasó en la última elección parlamentaria que también tuvimos que corregir nuestra elección, nuestra lista, porque no cumplimos el criterio de paridad. Y a mí me parece bien que la ley opere y que le pida a los partidos que corrijan si es que, por voluntad propia, no cumplieron con el criterio. Pero esto lo tenemos solo en la elección parlamentaria y quiero además recordar que esas elecciones con este criterio van a terminar el 2029. No está garantizado tampoco para más adelante. Entonces también hay que revisar eso para que se pueda extender, que es lo que pienso y creemos nosotros que se tiene que seguir extendiendo, pero tampoco está garantizado ni se ha hecho el debate para que se extienda a los otros tipos de elecciones de cuerpos colegiados, consejos municipales, gobiernos regionales. Claro, que sería lo ¿No? importante, ¿no? Porque precisamente es lo que denota la última elección municipal y regional. Claro, claro, efectivamente. Ahí es donde no se expresó, porque fueron las elecciones que hubieron, ¿no? Ahora, No, bueno, pero hay además una porque cantidad. ahí no hay ninguna obligatoriedad, ni siquiera en materia de candidaturas, a que los partidos lleven un 60-40 al menos de mujeres y hombres y que ninguno de los dos supere al otro Claro, por eso, ¿no? bueno. Ahí, bueno, antes que se nos acabe el tiempo, le voy a preguntar, porque usted está trabajando un proyecto que hace inembargable los bienes de personas mayores. Esto junto al Ministerio, a la ministra de Desarrollo Social y Familia. Eh, ¿Cómo se ve eso? ¿Por qué están insistiendo en eso? ¿Es importante como elemento para los adultos mayores? Mire, yo quiero decir que este proyecto se vuelve a poner en tabla en la Comisión de Constitución del Senado el día miércoles 4 de diciembre, ¿no? Eh, pero esta es una moción parlamentaria que viene del año 2011. Los mocionantes son en ese entonces el diputado de Urresti,
Y entre otros estaba Guillermo Teller también, nuestro diputado Guillermo Teller. Entonces, es la continuidad de ese debate. Son 13 años en que no se ha 13 avanzado con años, este ¿sí? tema, 13 años. ¿no? Entonces, y el día de miércoles, digamos, de esta semana, se pone esto en estudio nuevamente en la Comisión de Constitución. Hay una indicación que le hicieron senadores de la Comisión de Constitución, senador Durresti, Huenchumilla, Matías Walker, entiendo también. Yo me figuro que era con varios de los integrantes de la Comisión de Constitución de los dos primeros años de este periodo, digamos, de Senado, eh, para una indicación, porque la moción original decía que toda persona mayor de 60 años le fuera inembargable, digamos, la vivienda por deuda. Bueno, y ahí se hizo una indicación, los senadores pusieron, ampliaron, ¿cómo se dice? Aumentaron la edad a 65 años, cambiaron un par de términos porque por técnica legislativa ocuparon un concepto que no es el más correcto para la realidad y por lo tanto es la inembargabilidad del concepto y no la inejecutabilidad, que era la primera palabra que decía la moción. Bueno, y hoy día, conociendo más el proyecto, me parece muy importante. Quiero colocar dos cosas en esto muy breve, que entre la moción parlamentaria del año 2011 y el año 2024, han pasado 13 años, pero no solo han pasado 13 años, sino que también el debate, porque esto se liga a que la gente mayor no pierda las casas producto de las deudas, pero también se liga a un debate que varias veces se ha planteado, no es estrictamente lo mismo, pero a propósito de esto varias veces se coloca en el debate parlamentario qué pasa con las personas mayores que no logran pagar las contribuciones de sus viviendas y que tienen mucha deuda por contribuciones, que sus pensiones no les alcanzan, etcétera, etcétera. Entonces, digo esto porque hoy día, por ejemplo, o sea, esta semana dentro de la presentación, lo que se nos planteaba también es que eso también había ido cursando un camino y hoy día existe la posibilidad de que las personas mayores puedan llegar a convenios de exhibición del pago de contribuciones de un 50 o de un 100% dependiendo de sus condiciones materiales, ¿no? Y por lo tanto de sus pensiones, etcétera, etcétera, cuánto es el monto real, etcétera. Entonces, lo pongo no como algo perfecto, digo, es que algo ha avanzado el debate en esta materia, está considerado. Lo que pasa es que así todo, pareciera que hay un espacio de trabajo que todavía permite que sea embargable la vivienda de una persona. Entonces nosotros estuvimos actualizando los conocimientos, lo que estaba hasta ahora, digamos, en esto. Yo es primera vez que veo la moción, quiero decirlo también. Sí, Eh, pero es importante también yo esta semana puse, digamos, en el tema del debate que me parece uno puede revisar eh, las cosas en formas más técnicas, pero que aquí había que hacerse cargo que si el momento no da reforma de pensiones, si tenemos pensiones que son indignas, si nosotros estamos viendo en la cola del supermercado como personas mayores, no solo personas mayores, también lo hacen otras personas de menos edad, pero sobre todo personas mayores están pagando su alimentación con una tarjeta de crédito. La deuda comercial está permitiendo vivir finalmente, ¿no? Vivir el día a día. No se están claro. endeudando para comprarse un auto, no se están endeudando para comprarse una vivienda, no se están endeudando para algún gasto más suntuario, se están endeudando también en forma cotidiana para comer, ¿no? Entonces, por eso es importante este proyecto, creo yo, revisarlo. Ahora, por cierto, harto esfuerzo hago ya como antropóloga para traducir los códigos de los abogados. Imagínense ahora en estas otras materias, pero estuvimos escuchando a la Comisión del Mercado Financiero y planteaba algunas cosas que yo creo que es importante poder visualizar y que tiene que ver con cómo por ir a apoyar a un segmento en particular de la población que lo necesita, este tipo de leyes, Claro, no aumenta la dificultad para el resto para acceder a créditos. Y yo quiero decirlo porque, fíjese, pregunte entre sus cercanos, entre sus vecinos, en que sea, si acaso a una persona que está más cerca de cumplir los 60 años, en caso de tener que ser el que pide el crédito o el aval del crédito para otra persona, le dan o no más de 15 años de crédito hipotecario, por ejemplo. y si, No, si es que ya, si es que se lo entonces dan.
es que se lo da, por eso le digo, o sea, si es que tiene las Ah, condiciones para que se lo den. Entonces, claro, por eso es que también estamos pidiendo tener esos datos, ¿no? Porque aquí se dice, no, no vayan a restringir el acceso al crédito, ya, pero también contemos cuáles son las restricciones al acceso al crédito de las personas mayores hoy día también, claro, po. No, claro. o sea, para decirlo de alguna manera, cuéntenos todo hoy y no me hagan la película como que se me va a caer todo de nuevo el sistema, porque si no yo me siento que me están volviendo a hacer la campaña de las ISAPRES, salvemos a la ISAPRES, salvemos a la ISAPRES, y después resulta que se salvaban solas. No sé si me Sí, explico. sí, Entonces, sí. yo creo que el proyecto tiene una intencionalidad absolutamente importante de llevar a cabo. El Ejecutivo hizo un compromiso de presentar indicaciones sustitutivas en esta materia, cosa de poder también avanzar en cosas que los propios parlamentarios, recuerde que tenemos y la iniciativa de ley restringida en comparación a todo lo que tiene el Claro. presidente o la presidenta de la República, la posibilidad, y poder avanzar más rápidamente con este proyecto y más integral, o sea, no sé si integralmente es la palabra, pero sí más eficientemente, digamos, es lo que se necesita resolver en este ámbito. Así es. Senadora Claudia Pascual, le queremos agradecer que cada jueves por medio converse con nuestros auditores. Eh, ha sido una conversa intensa, sabemos que corriendo, porque venía recién del Parlamento, así que le agradecemos. Muchas gracias a usted. Bueno, y a nuestros auditores le decimos quédense en la sintonía de Nuevo Mundo porque hay temas que a usted siempre le interesa escuchar. Hasta la próxima, que esté bien, chao.